NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Transmitimos desde la cabina del periódico Ruta en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Saludo a mis compañeros allá en Pachuca, a don Jorge Martínez, aquí en la cabina del NQ frente a la Catedral Metropolitana, a don Memo Ortega. Hoy vamos a hablar del panorama de aborto en mujeres hidalguenses. En abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal que permitieron la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, lo que se convirtió en una decisión histórica para las mujeres de la Ciudad de México. A 8 años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el estado de Hidalgo se mantiene como la cuarta entidad con más registros de interrupciones legales de embarazo, de acuerdo a las cifras más recientes del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Hasta julio del presente año, 646 mujeres hidalguenses han viajado al Distrito Federal para practicarse una interrupción legal del embarazo, posicionando a la entidad solo por debajo del Distrito Federal, Estado de México y Puebla. Para hablar de este tema hemos invitado al padre Pedro Ángeles Ballesteros, él es integrante del seminario de Tulancingo. Gracias por estar con nosotros, padre. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra el doctor Leonardo Valdés Vázquez, jefe de los servicios de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Tulancingo. Gracias, buenas noches. Y el licenciado Roberto Campillo Santos, especialista en Derecho. Gracias. Gracias, tanto gusto. ¿Qué pasa en el estado de Hidalgo, doctor Leonardo Valdés? ¿Necesitamos despenalizar el aborto? Evidentemente, desde el punto de vista médico y de la salud de medicina reproductiva, sí, es necesario. Efectivamente, 3 de las 10 mujeres que se realizan un aborto o la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal son originarias de los estados circunvecinos. Antes nos llegaban las pacientes allá al Distrito Federal, llegaban perforadas, infectadas, complicadas. Actualmente los registros dicen que de los 8 años que lleva la despenalización no ha habido ninguna muerte por este procedimiento. Entonces, desde el punto de vista médico, tenemos la acción médica debe de estar regirse de puntos éticos y legales. Desafortunadamente, en el estado solo hay ciertas causales, lo cual hace que no todas, sea un privilegio para unas cuantas la realización de un aborto, la interrupción legal. Entonces es necesario que los legisladores tomen en cuenta ese ejemplo en el Distrito Federal para poderles ofrecer a las hidalguenses ese beneficio. En el caso del estado de Hidalgo y con las causales que permite la ley, ¿se realizan muchos embarazos, se practican muchos abortos? Bueno, la cifra ya la tiene usted. Bueno, pero hablábamos solamente de las que van al Distrito Federal a proceder con el aborto, pero me refiero con las causales que permiten la actual legislación. ¿Se practican muchos abortos? No lo creo, porque es difícil cuando la paciente, un ejemplo, se presenta por embarazada y solicita la interrupción del embarazo por violación. Tenemos que esperar que el Ministerio Público o el juez nos dé la indicación. Y el tiempo avanza. Y el tiempo avanza. Entonces ya cuando nos dan la indicación ya tenemos un bebé de 37 semanas, 36 ya, semanas. Imposible. Hay estados, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, donde toman en cuenta este hecho y tiene 5 días hábiles el Ministerio Público para dar la orden judicial para interrumpir el embarazo. Entonces serían cuestiones que deberían de tomar en cuenta nuestros legisladores para dar realmente el beneficio de ese derecho constitucional que tiene la mujer, ¿no? En el cual dice que tiene una autodeterminación de su salud reproductiva. Ella es propia, autónoma de decidir lo que tiene que hacer con su estado de embarazo. El padre Pedro Ángeles Ballesteros, el Papa
se ha abierto en este tema, incluso ha dicho que ya no se va a penalizar desde el punto de vista eclesiástico a quienes se practiquen o hayan practicado un aborto. ¿La Iglesia necesita abrirse más en este sentido? Primero habría que hacer una precisión. El Papa no ha dicho que no se penalizará, más bien ha dado una facultad a todos los sacerdotes para perdonar ese pecado de aborto, en este marco del año jubilar de la misericordia, que inicia en diciembre próximo, pero la penalización sigue igual, no se modifica ninguna legislación canónica. La Iglesia, abrirse en este punto, tiene que hacerlo considerando el hombre, lo que es, quién es, y aquí el punto siempre a definir será dónde y cuándo empieza la vida. Ahorita el doctor decía, en Tlaxcala, bueno, los bebés, ya estamos hablando de una vida humana, ¿no? Y entonces en ese sentido, nosotros nunca vamos a estar a favor de un aborto, sea cual sea la circunstancia, pero no porque vayamos en contra de la mujer, al contrario, porque vamos a favor de la vida desde su inicio. Esa será la discusión. A veces hay circunstancias que desgraciadamente complican todo esto, pero pues se tiene que asumir. Yo pensaba en el fútbol. Cuando uno juega fútbol, uno pone reglas, y cuando alguien infringe las reglas, se penaliza. Entonces, ¿cómo entender esto de la penalización? Primero, es una función del Estado, no es nuestra como Iglesia, no penalizamos, pero parecería que la penalización, ahorita el licenciado quizás nos ahonde en esto, ve la línea de inhibir una conducta que se constituye como un delito. ¿Por qué delito? Porque atenta contra la vida de alguien. Es como si despenalizamos el homicidio. No se puede, ¿no? Entonces, el punto de partida es la vida que se tiene ahí. Y entonces nosotros buscamos y pugnamos por esa vida. Despenalizarlo sería permitir todo eso, y no. Quizás habrá que encontrar formas más eficientes para que no se llegue a ese punto donde una mujer incluso arriesgue su vida por dar otra vida. ¿Qué formas? Formación. No solo educación, una educación informativa como la que hoy tenemos en nuestro país no basta. Ya estamos convencidos de eso. Hoy todos sabemos mucho, pero no porque sepamos, eso conlleva que lo vivamos. Hablamos de valores, pero se nos ha olvidado formar en la virtud. Y quizás es ahí donde tengamos la mejor manera de evitar llegar a este punto, de incluso necesitar leyes que inhiban este tipo de realidades. Pero la realidad o las cifras son otra realidad. Más de 600 mujeres en lo que va de este año han ido al Distrito Federal. Abogado, ¿qué necesitamos? Definitivamente despenalizar aquí en el Estado. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer la posibilidad que nos dan de presentarnos en esta mesa de diálogo. Obviamente es un tema muy delicado, ¿no?, hablar de la despenalización del aborto en el Estado de Hidalgo, porque ha habido manifestación por parte de los legisladores del mismo Estado, obviamente con la negativa, ¿no?, de querer despenalizar. Obviamente estamos hablando de, si tomamos el marco jurídico del Código Penal del Distrito Federal, pues tenemos que identificar primero dos situaciones, una que es la interrupción legal del embarazo y otra que ya se tipifica como aborto. O sea, primero tenemos que, y es parte totalmente de la discusión de 2007, la discusión que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en qué momento se determina cuándo hay vida, cuándo ya hay derecho, ¿no? Entonces nosotros en materia legal, pues obviamente sí tendríamos que poner cartas en el asunto como gobierno del Estado, a lo mejor exigir que se pudiera dar la mejor posibilidad, la mejor alternativa en cuestión de salud para la mujer, ¿no? Porque aquí lo comentaba el doctor, necesitamos además tener las condiciones médicas para que se practiquen en condiciones higiénicas y totalmente adecuadas. ¿Qué es lo que pasa en el Distrito Federal? O sea, se habla de que las cifras de mortalidad por interrupción legal del embarazo jurídicamente estamos hablando de nulas, ¿no? Porque obviamente hay una acreditación de los centros de salud para ese tipo de situación.
Es un tema muy escabroso, es un tema que pone mucho en discrepancia a lo mejor las ideas de tanto de la Iglesia, de la sociedad, obviamente también de las mismas autoridades del legislativo, pero también tenemos que entender que estamos hablando de derechos fundamentales de la mujer y no estamos hablando nada más de los derechos constitucionales o los derechos de las leyes que emanan de la Constitución. Estamos hablando de que el Estado mexicano tiene ahorita encima el asunto de los derechos humanos, que son derechos fundamentales, ¿no? O sea, estamos hablando de derechos humanos como si fuera actual, ¿no? Pero tenemos 30 años del Estado mexicano formalizados, convenciones y tratados, ahora se está adecuando porque es la necesidad que tenemos, ¿no? Bueno, pero caso concreto, el hecho de que 646 mujeres hidalguenses hayan viajado al Distrito Federal para practicarse una interrupción legal del embarazo no significa que no se practiquen en el mismo estado. Exacto. Abortos y en condiciones. Pues la condición jurídica en el estado de Hidalgo obviamente es clara. Al estar penalizado, pues obviamente quien practica la interrupción del embarazo, pues obviamente lo hace de manera ilegal, claro. Lo hace de manera clandestino. Entonces eso genera que la mujer que se somete a ese tipo de condiciones quirúrgicas, puede ser, no conozco realmente cómo opera la interrupción del embarazo clínicamente, sea sometida en condiciones a lo mejor de insalubridad, pues, por la misma condición ilegal, ¿no? Doctor Leonardo Valdés, llegan al hospital mujeres que intentaban practicarse el aborto, a veces llegan ya con problemas, con perforaciones y ya en un estado de salud complicado, grave. La mayoría de las ocasiones, cuando no se practicó de manera oportuna, con los medicamentos correctos, con la técnica correcta o en el lugar adecuado, es muy frecuente que presenten estas complicaciones, las cuales ponen en riesgo la vida de la madre. Entonces es muy importante, no podemos desde el punto de vista médico no ver este tipo de situaciones. Tenemos que, es una realidad. Es una realidad. Aquí una de las cosas importantes es que la mayoría de este tipo de interrupciones son en menores de 20 años, las cuales pueden tener secuencias reproductivas en el resto de sus vidas. Esa es otra realidad. El bajar la tasa de estas complicaciones es muy importante, porque de esa manera también bajamos la tasa de mortalidad materna. Se dice que el 14% de la totalidad de la tasa de mortalidad materna corresponde a muertes por aborto inseguro. Muchas instituciones a nivel mundial incluso tienen protocolos para este tipo de atenciones. La Organización Mundial de la Salud tiene una guía para aborto seguro a nivel mundial. En el país, como ya lo mencionamos, solo el Distrito Federal da la oportunidad hasta las 12 semanas, ¿no? Después de las 12 semanas tengo entendido que sí hay cierta penalización, pero no es tan agresiva como los demás códigos penales de los demás estados. Y efectivamente en alguna revisión encontré que Hidalgo y Guanajuato son los estados que más criminalizan a las mujeres por este tipo de situaciones médicas. Y padre, hay una nueva generación en la Iglesia Católica, y lo vemos no solamente en el estado de Hidalgo, sino en varios estados, de gente joven que tiene otra mentalidad. Y ustedes siento que tienen otra mentalidad en este tema tan escabroso como decía el abogado, pero no tanto como fueron sus antecesores o como fueron los padres que nacieron en el siglo pasado, donde se negaban o se cerraban totalmente a discutir este tema. Efectivamente, yo creo que aquí estamos delante de algo que es insoslayable. El Concilio Vaticano II ya desde los años 60 decía que para todos la Iglesia, que somos la Iglesia, el hombre es el camino. Juan Pablo II lo reafirma, el camino de la Iglesia es el hombre. ¿Cuál es la necesidad del hombre? ¿Qué necesita? Es lo que va marcando pasos. Y tiene que haber sí una continuidad con lo que la Iglesia siempre ha tenido, ese es el tesoro de la fe, el magisterio, pero también al mismo tiempo se puede vivir una discontinuidad en la forma, en cómo esto se va conduciendo y manejando.
Las formas que hoy tenemos son formas de misericordia. Esa es la invitación que el Papa nos ha hecho. Salir a las periferias, pero no solo geográficas, sino existenciales de la persona. Discutir si una mujer en verdad merece o no ser penalizada es complicado. Como sacerdote, nosotros palpamos en muchos momentos el drama de muchas mujeres que abortan. Hablamos mucho del aborto en abstracto, pero ¿cuántas veces nos metemos a la vida de la mujer, del sujeto, el que sufre, el de carne y hueso? Y entonces es ahí donde nosotros salimos al encuentro, salimos a sanar y salimos a acoger. La Iglesia tiene un principio que es básico: se condena siempre un pecado, pero no al pecador. Cristo nos ha enseñado eso. Y en ese sentido, no se valdría como criminalizar a alguien que en sí mismo ya está sufriendo. Así como médicamente se atiende su cuestión corporal para salvarla, también nosotros tenemos que salir al encuentro de estas mujeres para salvarles también el espíritu. Somos curas de alma en ese sentido. O de adolescentes o niños o niñas. Claro, y que eso dramatiza definitivamente más estas situaciones. La apuesta nuestra, creo, al ser el camino de la misericordia, es estar junto con el otro. ¿Qué necesita el hombre de hoy? ¿Dónde está su formación? ¿Dónde está su educación? Entonces, contribuir, colaborar, para que podamos darles algo que forme los corazones de los padres de familia y formen buenos hijos. Pero si el camino de la Iglesia es el hombre, y el hombre como ente está pidiendo esta situación de la despenalizar el aborto, ¿qué le queda a la Iglesia? Escuchar las voces que no se escuchan. Y las voces que no se escuchan son las que están en un vientre materno. Eso es lo que queremos, ser voz de los que no tienen voz. Eso es lo que hace Cristo. Y entonces es justo también que escuchemos estas voces, estas opiniones, pero ese es un peligro de la democracia. No porque hoy todos votemos que el sol es negro, entonces ya el sol fue negro este día. No. A veces queremos relativizar lo que son valores absolutos. Y es acá donde entra no solo el derecho convencional, el derecho natural. ¿Dónde está en verdad la base del derecho de cualquier criatura que exista? Yo pienso, el punto a veces escabroso siempre será determinar cuándo hay una vida. Y a veces sí, vale, la analogía es muy pobre quizás, pero puede ayudar. Un bebé es como una especie de un celular que ya viene precargado, ya tiene su chip, y entonces en la medida en que va creciendo veremos que había ya contenido en esa información. La ciencia es maravillosa ahí. Nos enseña todo esto del mapa, el genoma humano, ¿no? Ya desde que el esperma y el óvulo se conjuntan, ahí está ya contenida esta información. Sabemos este niño si va a padecer alguna enfermedad que va a tener, es maravilloso eso. Eso nos indica que hay un ser, aunque no esté desarrollado, ya lo tenemos. Y ahí es donde también debemos, creo, poner la mirada. Buscar opciones, esa sería también otra realidad que creo en Hidalgo no hemos explotado. Más allá de penalizar o no penalizar, ¿qué opciones como sociedad le damos a mujeres que por muchas circunstancias hoy están quizás pensando en un aborto? ¿Por qué no darles una casa digna, un trabajo digno mientras tienen un embarazo y que al final de ese embarazo puedan dar a sus hijos en adopción? Hay familias que hoy anhelan un hijo. Eso también cuida la salud de la mujer, cuida la salud del infante y le hace bien a alguien más. Creo que habría que buscar muchas más opciones para no cerrarnos en si penalizamos o no penalizamos, porque eso agravará la salud. Y la discusión. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. Alberto Campillo, abogado. Es un tema complicado. Sin embargo, no nos podemos cerrar ante una realidad. Por principio de cuentas, hay mujeres que están en riesgo de la salud por practicarse abortos clandestinos o por salir de un, entre comillas, problema, y van con cualquier especialista, médico, hasta con parteras y se practican el aborto, pero con consecuencias irreversibles para su salud. Y ese es el asunto, yo creo que también toral, es legislamos o no legislamos, o seguimos haciéndonos como que no existe el problema y seguimos enviando, y las mujeres la única opción que tienen, o las niñas o los adolescentes o los padres, la única opción que van a tener es el Distrito Federal.
Bueno, aquí tenemos que entender que legalmente existen otros medios. No nada más estamos hablando de despenalización del aborto, o de la cuestión de que en el Estado de Hidalgo no exista una legislación acorde que no sancione la actividad. Hablamos de que en el Estado de Hidalgo sucede. No lo queremos ver, es cuestión distinta, ¿no? Sí, claro. La cuestión clandestina. Sin embargo, tenemos también que tomar en consideración que hay intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dado a todos los Estados miembros, pues obviamente, las líneas, el lineamiento para que el Estado garantice que por lo menos la salud reproductiva de la mujer se garantice. Que si hablamos de un derecho, pues obviamente en el estricto marco jurídico, pues la mujer tendría que elegir, sin ser a lo mejor coaccionada a lo mejor por su pareja, o coaccionada por la sociedad, o coaccionada por algún otro ente que la pueda poner en esa situación. Es complicado y es difícil dar una opinión tanto personal, o sea, lo profesional es lo que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Si estamos hablando que teóricamente tanto la iglesia, la sociedad, el gobierno, pues obviamente ha entrado en una discusión ya añeja por la despenalización, por la condición de la interrupción legal del embarazo, pues obviamente también tenemos que pensar que nosotros debemos de generar las condiciones, ¿no? Que nosotros seamos dentro de nuestra individualidad, pues obviamente, como decía el padre en su momento, ser formadores realmente, ¿no? O sea, no querer nada más llegar a la interrupción legal del embarazo, pues por alguna cuestión a lo mejor equivocada, ¿no? Sino que realmente esté dentro del marco de la ley, que también vuelve un tema muy sensible, ¿no? Sí. Doctor Leonardo Valdés, ustedes sí son de la idea de que se debe abrir esto en un marco legal, justamente para evitar lo que son los abortos clandestinos. Totalmente de acuerdo. Todas las acciones médicas deben estar basadas en principios éticos y legales. Si no está legislado, no podemos intervenir de la manera correcta. Entonces sí necesitamos que se legisle para poder ofrecer esa atención. Porque de hecho se ofrece. Se ofrece, en las instituciones se ofrecen, muchas de las veces llegan con nosotros, le repito, ya complicadas. Hemos tenido casos especiales donde ponen en peligro la vida de la paciente, el embarazo, y entonces nos juntamos el comité de ética del hospital, hacemos una reunión y consideramos que si ese embarazo continúa, puede poner en riesgo la vida de la paciente, se le notifica al Ministerio Público y nos da la indicación, la orden legal para hacerlo de acuerdo al Código Penal. Entonces, esto es algo diferente de lo que estamos tratando. Sí, es algo diferente. Cuando la paciente por sí sola decide que no quiere continuar con el embarazo por su proyecto de vida, ella misma, me ha tocado ver pacientes que dan la vida por un hijo, pero también me ha tocado ver pacientes que dan la vida por no tenerlo. Entonces es ahí donde entra esa cuestión ética, ¿no? Pero nosotros desde el punto de vista médico estamos para salvaguardar la salud de los pacientes. No cuestionamos y no hacemos nada, simplemente salvamos esa vida y actuamos sin prejuicios, sin prejuicios sociales, religiosos de ningún tipo, y nos abocamos a su salud. ¿Hay muchos prejuicios en este tema? Sí, hay compañeros que se sienten jueces a veces, ¿no? Hiciste un delito, no lo debiste haber hecho, etcétera, ¿no? Sí hay compañeros que actúan así, pero ha cambiado, todo esto ya se ha abierto, desde 8 años para acá ya no podemos pensar igual, es una realidad, ya es un problema de salud pública. Eso nos convierte entonces en protagonistas de ese problema y debemos de actuar desde el punto de vista ético. No vamos a criminalizar ni somos jueces. Abordamos a la paciente y la tratamos. Evitamos una complicación futura, evitamos una muerte. Pero repito, nuestro actuar y las acciones médicas deben ser
basadas en principios éticos y legales. Si no tenemos el respaldo legal, bueno, no podemos hacer más por este tipo de pacientes. La Iglesia lleva la mano en este tema, porque es la que va a permitir se despenalice en muchos estados. Pero como decía el abogado, la Corte Interamericana ya dictó las reglas y México se tendrá que sujetar porque ha firmado, ha suscrito convenios a nivel internacional, lo tiene que hacer. Pero en la medida en que la Iglesia abra, diga, deja abierta una puerta, se va a poder empezar a legislar en este asunto. Yo creo que aquí hay que entender algunas cosas, porque a veces atribuimos a la Iglesia poderes incluso fácticos que en verdad no tiene. Pero sí son fácticos. Pero no en siempre, en todas las condiciones. Y también si la ley la pone el Estado tiene esa autoridad, si él quisiera. Entonces, atribuirle a la Iglesia ciertos poderes, creo que ahí nos resbalaríamos, ¿no? No podemos negar la influencia que tiene, no digo la Iglesia, sino quienes guían y sirven en ese sentido a la Iglesia. Porque la Iglesia somos todos los bautizados, los que creemos en Cristo, en ese sentido, así concebimos nosotros a la Iglesia. La otra cuestión, lo podrá decir incluso quizás en algún momento el mismo Papa, ¿no? El sol es negro, pero no porque lo diga el Papa, el sol es negro. Hay realidades, yo quiero puntualizar eso, que sobrepasan cualquier acuerdo, cualquier convención y cualquier institución. No se puede poner al hombre por debajo. El hombre es lo que tenemos encima. Y aunque la Convención Interamericana o la ONU misma definiera otras cosas, hay que estar atentos que se salvaguarde precisamente al hombre. Se ve el derecho reproductivo de la mujer, pero creo que el derecho reproductivo no puede estar por encima del derecho a la vida, que quizás tenga otra mujer, que ahorita todavía no tenemos. El derecho a la vida es el fundamento. Ahí es donde creo está el acento. Hablamos mucho de la mujer que tiene o no tiene ese derecho, que se penaliza o no se penaliza, pero también hay que considerar al pequeño, a la pequeña, quien está ahí en el vientre. Eso también habría que ver quién defiende, quién legisla, quién protege esa vida. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos y voy a dar lectura a los datos duros. La interrupción legal del embarazo se lleva a cabo en los hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. De acuerdo a los datos estadísticos, a partir de las respuestas de las solicitudes de información pública dirigidas a la salud, el total de interrupciones legal de embarazo realizadas en el Distrito Federal después de su legalización el 24 de abril del 2007 al 31 de julio del 2015 dan un total de 145.313 interrupciones legales del embarazo. Esta es una realidad. Tan solo en el Distrito Federal 105.251 mujeres ya lo practicaron. En el Estado de México 35.197, Puebla 816, Hidalgo 646, Morelos 473, Jalisco 339. Estamos hablando de las mujeres de estos estados que acuden al Distrito Federal. Guanajuato 268, Veracruz 271. Total 145.300 mujeres en edad fértil ya practicaron la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Y esta es una realidad que no podemos negar, por encima de la discusión de la vida cuando empieza, y porque esto al menos evitó que estas personas estuvieran en riesgo de su salud. Efectivamente, se tiene que, con estas cifras que acaba de mencionar, un promedio diario de interrupciones legales, eso en las instituciones públicas, sí, son de 71 interrupciones diarias, sin contar la medicina privada, que sí, también está haciendo y ha de estar a lo doble que esas cifras. Cada 10 minutos en el mundo está muriendo una mujer en edad reproductiva por practicarse un aborto en condiciones sin salud. Cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Lo menciona la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un problema de salud pública. Desde el punto de vista médico,
debemos de poner atención en estas pacientes. Y digo, desafortunadamente, nuestra cercanía al Distrito Federal no ha ayudado a nuestros legisladores, ¿no?, para que volteen a ver este problema de salud pública. Como voltean a ver otros problemas de salud pública, sí necesitamos que legislen desde su punto de vista para poder actuar con estas mujeres que están emigrando a buscar la oportunidad a otro estado. Estas cifras, abogado, no dejan más que ponerse a estudiar en el asunto, y yo creo que está sumamente ya discutido y tomar decisiones, ¿no? Son cifras muy duras. A final de cuentas, considero que si no se toma en consideración a la legislación, la modificación de la legislación en los demás estados, pues obviamente van a seguirse incrementando, ¿no? O sea, eso indudablemente. Pero bueno, aquí tenemos que entender otra cosa, por lo menos, sin ser a lo mejor una opinión tan personal, pues por lo menos está garantizándose el derecho de que la mujer está siendo atendida de una manera seria, de una manera higiénica, de una manera que obviamente no vulnere en ningún sentido su derecho. O sea, que el marco jurídico que establece también el Código Penal del Distrito Federal, pues obviamente así lo acredita, ¿no? Que tendrá que haber instituciones que estén obviamente certificadas, instituciones públicas, instituciones privadas, ¿no? O sea, yo tengo el dato de que en instituciones privadas pues es muy baja la incidencia de que las mujeres están practicándose interrupciones legales del embarazo, toda vez pues que el gobierno del Distrito Federal pues ha implementado la gratuidad en sus sistemas de salud, pues para que también se considere esa condición pues, de una manera sin generar un gasto. Sí existe, por supuesto, sí existe, pero es muy baja la incidencia, ¿no? Aquí tenemos que entender también otra parte, y es un dato que comentaba el médico hace un momento. La edad dentro de las mujeres que están siendo practicadas de interrupciones legales del embarazo son de edad muy jóvenes, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones? O sea, de la persona, pues yo creo que no nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? No nos hemos puesto a pensar a lo mejor también en un nivel socioeconómico, ¿no? También va de la mano de las instituciones, y va de mano también de cómo se debe de legislar esta modificación a lo mejor a las leyes en otros estados. Si estamos hablando del estado de Hidalgo, pues también tenemos que hablar que en otras 18 entidades está sancionado y penalizado, en otras pues obviamente son penas más severas, ¿no? En el Distrito Federal sí está penalizado, o sea, porque de hecho hay que entender dos condiciones: interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, y después ya se llama aborto. Obviamente ya maneja la sanción que la mujer es a la que se le impondrá es de 3 a 6 meses de prisión o trabajo comunitario después de los 12 semanas. O sea, también no estamos hablando de que la ley o el marco jurídico de la no, para nada, porque de hecho también habla sobre la coacción, a lo mejor de la pareja o de la persona que lleve sin su consentimiento a la mujer pues a practicarse una interrupción legal del embarazo, ¿no? Padre, hay datos muy interesantes estadísticos. Estos son datos referidos al Distrito Federal. Por ejemplo, la educación de las mujeres que se practicaron la interrupción legal del embarazo. El 39% de estas 145,000 tenía el grado de preparatoria y el 32% el grado de secundaria. Estamos hablando prácticamente del 71%. Esto en cuanto a educación. Otro dato interesante, la edad. Del 18 a 24 años representa el 47% y de 25 a 29 años representa el 22%. Aquí ya estamos hablando del 69% de 145,000 mujeres que se practicaron la interrupción legal del embarazo. Número de hijos. Las mujeres que lo realizaron, el 34% no tenía hijos y el 26% tenía solamente un hijo. La semana de gestación, otro dato interesante.
el 16%, la mayoría, y 17% entre la semana 6 y la semana 8. Creo que todos estos datos nos llevan a concluir que necesitamos, toda la sociedad, aplicarnos en estos rangos de edades de los adolescentes y de los jóvenes, porque estamos hablando justamente de 18 a 29 años, que es la mayoría, que son quienes interrumpen el embarazo. Pero además, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la Iglesia para tratar de educar o para tratar de evitar que esto se esté dando? Yo creo que antes de llegar a conclusiones, hay un dato que se nos está pasando, y es el 100%, que son esos niños y niñas que están ahí engendrados y que, perdón la insistencia, pero si no los contemplamos en esto, estamos ignorando al 100% de ellos, a los que están siendo abortados. ¿Quién legisla por su salud? ¿Quién vela por sus atenciones? ¿Quién vela por su crecimiento? Si queremos tener un panorama más completo, no podemos tampoco hacer de lado esta realidad. Eso habrá que entenderlo. Esa otra cuestión terminológica, ¿no? Si es aborto, si es interrupción legal del embarazo, bueno, si la rosa deja de llamarse rosa, pues sigue siendo hermosa. Así como le llamemos, ¿no? Como decimos luego en los dichos, pues aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces esto será siempre, la interrupción legal o el aborto es atentar contra una vida. Y esto sí hay que puntualizarlo, porque parecería que estamos fijándonos solo en una parte y se tiene que atender pues definiendo cuándo empieza la vida. En torno a lo otro, la formación, esa tiene que ser la apuesta. ¿Nos permite vamos a una pausa y Claro que sí. Sobre este tema, por favor? Bueno, regresamos, padre, fue una interrupción abrupta. Claro que sí, no preocuparse. Pero adelante. Hay acá yo creo que algo que tenemos que hacer una apuesta, decíamos hace rato, la formación, no solo la información. Y la formación implica revisar nuestras estructuras educativas. Todo el sistema que hoy llamamos cívico, que queremos implementar en las escuelas, no ha dado resultado. Quizás en nuestros tiempos no se nos hablaba de civismo, pero lo vivíamos. Y hoy hay clases de civismo y vemos que cada vez hay menos interés por una participación social. ¿Qué es esto lo que hace falta? Una formación en la generosidad, donde uno esté dispuesto a considerar y a no olvidar que el bien supremo sale más allá de mí. Si yo me quedo solo en mí, entonces esto se convierte en un egoísmo tremendo. Pero con base en estas estadísticas, ¿la Iglesia tiene algún programa específico para estos jóvenes que son de 18 años a 29? Que tienen un nivel de preparación secundaria y preparatoria. En la formación de la generosidad, creo que es donde encontramos esa clave. Cuando la persona aprenda a ser generoso y a entregar su vida y a entregarse a sí mismo en un proyecto común, sea en un matrimonio, sea en una sociedad, sea en un grupo de amistad, ahí se está dando esta formación. ¿Dónde de manera específica se hace esto en la iglesia? Primero, en niveles elementales. Hoy tenemos, gracias a Dios, escuelas de la fe, donde quizás mucha gente se resiste, pero vamos por ahí haciendo apuestas. Pero con estas cifras, podríamos decir que no han dado resultado. Digamos que tenemos tarea pendiente. Que no de resultado, pues habrá siempre que irnos acomodando y reformando. También no puedo yo responsabilizar a la iglesia de una formación donde todos somos partícipes, particularmente los papás. Y mientras los papás no hagan ese compromiso, pues también, aunque uno en la escuela, en la iglesia, en cualquier medio, haga lo que haga, se queda... ¿O qué tan alejados están los jóvenes de la iglesia? Ahí también tenemos otro desafío y habrá siempre formas y retos que asumir. Y a eso le queremos entrar. Y tenemos que encontrar formas, pero yo reitero, la formación en la generosidad, donde uno sea capaz de tener un proyecto común con alguien. Y entonces uno diga, bueno, hasta este muchacho, este niño que llevo en mi vientre, aquí va. Y si definitivamente yo no estoy dispuesto a un compromiso de esta naturaleza, pues buscar opciones. Doctor, estos datos que acabo de leer, el 70% tiene nivel secundario y preparatoria, y justamente las edades donde se interrumpen es de 18 a 29 años. Estamos hablando
de los que se practicaron el aborto en el Distrito Federal, de 145,000, 70%, más de 98,000 personas. ¿Qué necesitamos? ¿Más campañas dirigidas a este segmento de la población? Indiscutiblemente sí. ¿Estamos legislar en eso también? Podría ser la manera para evitar esto. En medicina siempre lo mejor es prevenir. La medicina preventiva nos ahorra muchas complicaciones. ¿Qué cuesta una interrupción legal del embarazo? Aproximadamente unos 7,000, 8,000 pesos, alrededor de esa cifra. Y tenemos que enfocarnos de la salud. Debe de estar enfocada a una educación sexual. Después de una buena educación sexual, debemos seguir unos métodos anticonceptivos eficientes y que la población tenga acceso universal a ellos. Y de esta manera podremos disminuir estas cifras de pacientes que acuden para la interrupción legal del embarazo. Sería bueno, después de esas campañas, ver qué efecto tiene sobre esas cifras esa acción del Estado, ¿no? Abogado, legislar más en este asunto, sobre todo en las escuelas, no solamente la educación desde primaria, sino reforzarla en secundaria y preparatoria. Claro, por supuesto. Y, bueno, también entender que dentro del marco jurídico del Distrito Federal, además de modificaciones al Código Penal, obviamente en la despenalización de la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, pues también se modificó la Ley General de Salud del Distrito Federal. Obviamente ahí hay tendencia a que el gobierno del DF, obviamente, tendrá que hacer permanentemente campañas de concientización, de cultura, de educación, con miras, pues obviamente a que la salud reproductiva se garantice, ¿no? A que, a final de cuentas, también, por el dato que estamos viendo, pues que la juventud, que es en este caso la que más está haciendo uso de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, pues obviamente tenga acceso a la formación necesaria para evitar la reproducción. O sea, no queremos obviamente satanizar a los jóvenes que mantienen relaciones sexuales. No, al contrario, yo creo que se puede todo teniendo obviamente la responsabilidad de vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tendientes a la formación integral de eso. O sea, que sí sea una acción permanente. Desconozco cuáles son las campañas que está implementando el Distrito Federal, pero obviamente lo que nosotros tendríamos que solicitar en el marco de la legalidad, pues es de que además del Distrito Federal y todos los estados, pues obviamente tengamos acceso todos, ¿no? Digo, porque yo me considero una persona joven, pues obviamente conocemos, ¿no? De otras personas, tenemos que también ser partícipes y formadores, ¿no? Al final de cuentas, creo que esa es la idea, y yo creo que también ahí se puede compaginar a lo mejor lo que la iglesia tiene como tarea pendiente, ¿no? Que es que el grueso de la población en México pues, obviamente es de fe católica, ¿no? Ahí tenemos obviamente también que apoyar, ¿no? Las juventudes católicas tampoco están haciendo su trabajo, padre. Definitivamente tenemos tareas pendientes, son retos y ahí hay que ir. Yo creo que el Papa nos lo ha manifestado como una tarea urgente que tener, y es en esta vivencia de la misericordia, salir de nosotros para encontrarnos con el otro, y particularmente en estas periferias existenciales. ¿Cómo mover las conciencias de los jóvenes? En la formación, con el testimonio vivo de ese amor, de esa entrega que se da. Si uno como sacerdote o como padre de familia, como cualquier profesionista, no tiene amor y no se entrega, no se antoja. Hace tiempo era hermoso cuando uno andaba en la misión en la sierra, quizás ver un médico, un maestro, la autoridad que tenían en los pueblos. Hoy un maestro, un doctor, quizás a veces ya piensan más en la plaza, dónde me acomodo, dónde me quedo. Cuando uno como sacerdote en su testimonio de vida deja mucho que desear, no se antoja. Porque no hay entrega, porque no hay vocación, como decimos. Yo creo que ahí tenemos que hacer nuestra apuesta. La deuda la tenemos todos los que hoy somos jóvenes adultos o adultos, porque quizás no hemos dado un testimonio que arrastre la entrega generosa de entregar la vida en un proyecto común a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero el tiempo es inexorable y sobre todo se está convirtiendo en un problema de salud pública. Definitivamente sí. Tenemos que
tenemos que abrir este tema indiscutiblemente a nuestros legisladores para que estas pacientes no las estigmaticemos, no las criminalicemos cuando llegan con nosotros. Yo siempre les pongo un ejemplo: cuando llega un paciente que lo trae la autoridad y dice acaba de matar a 10 personas, no por ese hecho vamos a dejarlo morir. El ser médico es estar a favor de la vida, por eso esa es la vocación del médico también, estar a favor de la vida, ¿no? Pero no somos quien para también estar en esas. Debemos respetar la autonomía de esa persona. Tiene derecho, tiene debilidades, tiene fuerzas, tiene un proyecto de vida. No podemos intervenir en eso. Desde el punto de vista médico tenemos que abocarnos. Desde el punto de vista de salud pública, evidentemente tenemos que hacer acciones para que no lleguen estas pacientes a tener un embarazo no deseado. Evitar que estas adolescentes tengan una adecuada educación sexual y de esta manera evitar, y así nos vamos a evitar muchas controversias con todos. Si todos los embarazos fueran deseados, no estaríamos en esta. Porque las consecuencias de salud para una mujer que se practica el embarazo, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos dentro de las más frecuentes una perforación uterina. Tenemos una hemorragia que no podemos a veces tratar. La paciente, cuando se provoca el aborto, porque actualmente ya existen métodos donde ella misma administra ciertos fármacos y está en su hogar y no le ha avisado a nadie y ella sola está medicándose y presentan hemorragias que ya cuando alguien se da cuenta pues está en estado inconsciente y nos llegan en mal estado de salud a los hospitales, donde tenemos que actuar de manera inmediata para salvarle la vida. Otra de las complicaciones son las infecciones. Antes había métodos donde se introducían objetos, etcétera, al útero a través de la vagina que le provocaban infecciones o perforaciones. Esto ha disminuido un poco con el uso de medicamentos. Y en un futuro, de este tipo de pacientes pueden quedar con problemas de infertilidad. Esas son las consecuencias más graves, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante es la muerte, que le repito, cada 10 minutos, dice la Organización Mundial de la Salud, que está muriendo una paciente en el mundo por provocarse un aborto en un estado inseguro. Para la parte médica, este tema está prácticamente agotado en la discusión. Sí. Frente a esta cifra de los 10 minutos, cada 10 minutos muere una mujer por practicarse el aborto de manera insalubre. Sí, nosotros estamos conscientes de eso. Por eso que cuando la paciente llega a solicitarnos la atención, la brindamos desde el punto de vista médico, no cuestionamos, no criminalizamos. Eso ha cambiado, nos ha relajado un poco esa legislación al Distrito Federal, nos ha quitado quizás el miedo a muchos de nosotros, ¿no? Sabemos que hay un lugar donde, al igual que estas pacientes acuden a un lugar donde se sienten protegidas, bueno, nosotros como que ya no es tanto como en las épocas pasadas de que la misma paciente confesaba y uno mismo daba aviso al Ministerio Público. Actualmente nos abocamos nada más a la atención médica. No somos ministerios públicos, no somos. Padre, ¿está suficientemente discutido el tema o todavía tenemos que pasar un largo trayecto en este asunto? Yo creo que siempre se tendrá que seguir reflexionando. Decir que está suficientemente discutido alguna cuestión del hombre es querer cerrar el hombre que siempre se va desarrollando. Somos un misterio y es una realidad. El hecho de que, bueno, cada 10 minutos una mujer muera, habría que preguntar cuántos niños mueren abortados, no digo cada 10 minutos, cada segundo. Y ahí también tenemos un grave problema para ellos. Y mientras no se atienda desde esa perspectiva, también quedará abierta una brecha para dialogar en este sentido. Hay que estar a favor de la vida de todos, tanto de esta mujer como de estos niños, legislar a favor de ellos, darles opciones cada vez más viables, más sanas, que custodien la salud integral de la persona, y con salud integral desde el aspecto físico hasta el aspecto psicológico, en todos los sentidos, ¿no? Proveer lo necesario.
Por eso yo creo que la discusión siempre está abierta. Somos muy complicados los seres humanos para comprendernos, y eso dejará una puerta abierta al diálogo siempre. ¿Será más, abogado, una cuestión de legislación o una cuestión de prevención? Yo considero que será de prevención, formación, lo que ya hemos coincidido sacerdote y su servidor, ¿no? O sea, de que realmente si tenemos una formación integral, vamos a erradicar a lo mejor la práctica, ¿no? O sea, no quiere decir que no la vamos, sí, no quiere decir que se va a ocultar. Por supuesto, obviamente aquí tenemos que garantizar como prioridad la salud, ¿no? La salud obviamente de quienes están practicando la interrupción legal del embarazo, por supuesto. Entrar a la discusión de dónde empieza la vida es un cuento de no acabar, porque a final de cuentas yo creo que nosotros no vamos a encontrar lo negro de la discusión, ni vamos nosotros en este momento a diseñar todas las aristas, o vamos a poder ver todos los lados que nos pueda presentar este tema. Por eso es muy sensible y muy delicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que tomar como consideración y como guía rectora a lo mejor lo que los derechos fundamentales de las mujeres están ahora, ¿no? Lo que tenemos en legislaciones tanto nacionales como internacionales, pero al final de cuentas también tenemos que tomar la fe católica, la fe de la sociedad, la idea del gobierno también, ¿no? La idea del legislativo, ¿no? O sea, no vamos a poder entrar a una discusión si no, yo creo que no lo hemos agotado. O sea, yo creo que todavía es un tema que da para mucho. Al final de cuentas, tenemos la condición que en el Estado de Hidalgo pues no hay una legislación formal que pueda despenalizar o que pueda dar algo más allá, ¿no? Que realmente garantice el derecho de la salud de las mujeres que están interviniéndose en una interrupción legal del embarazo, ¿no? O sea, estoy más allá. Pero los médicos sí requieren un marco jurídico. Indiscutiblemente sí, no podemos estar fuera de la ley. Quien está fuera de la ley, bueno, pues está en problemas, ¿no? Si necesitamos siempre en nuestras acciones estar siempre sobre principios básicos de ética y legales. No podemos actuar fuera de la ley. Incluso para ustedes es mucho mejor si existiera una legislación más acorde a las necesidades. Claro que sí. Nos dejaría evitar más muertes por interrupción legal del embarazo. Podríamos ofrecer más a este problema de salud, más opciones médicas para evitar estas complicaciones. Bueno, aquí hay otro dato interesante de todas estas mujeres que se practicaron la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. El 61% eran católicas, el 33% no profesaba ninguna religión, el 2.5% era cristiana y el 2.1% otra religión, es decir, mayoritariamente la católica, de 145,000 personas. Ese dato también debe decir algo para la Iglesia. Claro, y creo que la respuesta no es en México, es a nivel mundial. El Papa por eso nos invita a este jubileo de la misericordia. Salir a ellos, a ellas. Salir a aquel que está lejos, aquel que no se ha sabido acercar o al que le hemos impedido acercarse. Salir. Ese es el grito del Papa y esa es nuestra tarea. Y no lo podemos olvidar. Ese dato yo creo confirma precisamente esa invitación del Papa para nosotros. Bueno, pues sin lugar a dudas es un tema difícil, sobre todo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista católico, pero hay que hacer algo porque las cifras son los datos duros y son los que van a reflejar o nos tienen que mover hacia tomar decisiones ya definitivas, porque no podemos seguir en esta ambivalencia de quién sí, quién no, quién tiene la razón. Y sobre todo la protección, que lo más importante es de las mujeres, del ser humano y lo que son los propios médicos que llevan a cabo esta práctica de interrupción del embarazo. Bueno, solamente recordarles que en el caso del Código Penal del Estado, el artículo 158 tiene 3 causales. La primera, cuando sea resultado de una conducta culposa,
cuando el embarazo sea resultado de hechos denunciados como posiblemente constitutivos de un delito de violación, o cuando por no haberse provocado el aborto la mujer hubiera corrido grave peligro en su salud. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias al padre Ángeles Ballesteros, integrante del seminario de Tulancingo, por estar aquí. Para servirles, un gusto. Gracias al doctor Leonardo Valdés Vázquez, jefe de servicios de ginecología y obstetricia del Hospital General. Y también al abogado Alberto Campillo Santos, especialista en Derecho. Gracias. Gracias, mi hermano. A mis compañeros, Jorge Martínez, allá en la NQ de Pachuca, aquí frente a la Catedral Metropolitana, donde Ortega estuvo en los controles, y en la cabina del periódico Ruta, Jaciel Velázquez, Celso García, lo mismo que a Maricruz de la Riva, que hizo posible la investigación para el desarrollo de este tema. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.